como os comenté anteriormente, ahora va a hablar Pedro Pérez, que representa en el grupo G14 a las 14 inmobiliarias más importantes del país, y luego abrimos, como siempre, un turno de preguntas. Bueno, muchas gracias y quiero sumarme a quien me ha precedido en el uso de la palabra en agradecer a los organizadores. Lo pago yo. En agradecer a los organizadores la invitación que me... ¿Sí? Que me formularon para estar esta tarde con ustedes y sobre todo a ustedes, porque después de 3 jornadas y media, y la media no es indiferente porque no es lo mismo estar aquí por la mañana que por la tarde, compitiendo con la siesta, pues que estén ustedes aquí oyéndonos. En ese sentido, pues voy a hacer el máximo esfuerzo para no contribuir a la somnolencia y tratar de mantener su interés en un tema que sin duda ha tenido una relevancia muy significativa en el devenir económico de los últimos años en nuestro país. No arrancaré explicándoles, porque yo creo que de eso ya han tenido suficiente en estas jornadas o en estos días atrás, de cómo se desencadena la crisis financiera que llevó a un colapso crediticio, bueno, el más importante que yo haya testificado en mi vida profesional, ya es larga, y desde luego que se recuerde muchas décadas, consecuencia de una serie de factores que ya han examinado a lo largo de estos días, pero que se traduce en definitiva en un cerrojazo crediticio, consecuencia del cierre de los mercados mayoristas a nivel internacional y de un cambio brutal en la situación de las entidades financieras domésticas. Ese cierre de financiación que se produce en el verano del 2007 afecta sin duda a toda la economía, pero afecta sobremanera al sector más dependiente de la financiación, que es el sector inmobiliario. En el sector inmobiliario, desde el inicio de la actividad en la urbanización de un suelo hasta el desarrollo de una promoción inmobiliaria y no digamos en la venta del producto, sin el ingrediente financiero no se hace nada. Por eso, el primer sector afectado en el verano del 2007 por este cambio de circunstancias de financiación en el mundo es el sector inmobiliario. No quiero decir con esto que ese cerrojazo financiero coge a los diferentes países en la misma situación. Hay economías y sectores inmobiliarios que por el devenir de los años anteriores estaban en una situación muy diferente a la de otros países. Los casos de Irlanda, Gran Bretaña, España, Estados Unidos, Australia, pues han sido mencionados ampliamente. El hecho es que en el caso de España, en el que se habían producido unos excesos de producción y venta durante los años previos, particularmente 2005 y 2006, esa corrección que ya se inicia en el 2007 y que había dado lugar a una desaceleración significativa de la producción y de las ventas en la primera parte del año, cambia abruptamente como consecuencia del cerrojazo de financiación y eso hace que la actividad retroceda con caídas del nivel del 50% sobre cifras de un año anterior. El sector inmobiliario fue, por lo tanto, el primero en verse afectado por esa situación de cambio de condiciones de financiación y, anticipándome a lo que comentaré después, de no cambiar las circunstancias que estamos viviendo, probablemente vaya a ser el último que salga de esa situación recesiva que estamos viviendo. Y yo creo que eso sería un gran error y trataré en mi intervención de llamar su atención sobre las diferencias que puede haber de dejar que las cosas sigan discurriendo al amparo de lo que el mercado vaya dictando o de que las autoridades en sus diferentes niveles tomen conciencia de la importancia y de las implicaciones de ese discurrir y pongan los medios para que eso no sea así. Los efectos de ese cambio de situación en el sector inmobiliario se han ido desencadenando en el resto de la economía. Es decir, el origen es el cambio en la situación financiera, primer impacto
sector inmobiliario. A partir del sector inmobiliario, y no olvidemos que una de las virtudes del sector inmobiliario, que puede convertirse en desgracia, es que es el sector con mayor efecto multiplicador en la economía o que tiene mayor efecto arrastre en el resto de la actividad productiva. Bien, ese efecto va encadenando su impacto sobre otros sectores productivos, no solo aguas arriba del sector inmobiliario, como puede ser la fabricación de componentes, de cemento, cerámica, carpinterías metálicas o de madera, etcétera, sino también aguas abajo en términos de mobiliario, electrodomésticos, textiles, etcétera. Y a partir de ahí va alcanzando al resto de la economía. Quizás un factor sobre el que no se ha hecho suficiente hincapié es que, si ustedes ven la EPA de cualquier trimestre del año pasado, desde el 1 de enero del 2008 hasta la última disponible, que es la del primer trimestre de este año, verán que el sector inmobiliario ha generado, desgraciadamente, 1.500 desempleados diarios. Si a eso le añaden el efecto inducido por ese efecto arrastre, podrán concluir en que buena parte del desempleo, que hoy es un problema diferenciador de nuestra economía sobre otras de nuestro entorno, es la concatenación de efectos que se han deducido de ese cambio de situación. La reacción del sector, a diferencia de lo que en el inicio se podía oír de boca de algunos analistas, ha sido bastante rápida y contundente, tanto en términos de producción como de precios. Ustedes habrán oído que en ciclos inmobiliarios anteriores, años 90, periodo 92, 95, 96, o a principios de los 80, o en la década de los 70, cuando cambiaba la dirección del ciclo y el sector inmobiliario entraba en una contracción, pues había casi un acervo popular de que los precios en el sector inmobiliario no caían o no caían significativamente. Bueno, si eso fue así, y comentaré dónde podía estar el truco, en este caso no ha sido ese el comportamiento. Y creo que hoy, a diferencia de lo que decíamos los que estábamos en el sector hace un año y medio y no nos creían, pues creo que ya hoy nadie duda de que ha habido un ajuste en precios bastante significativo y, desde luego, de no menos del 20%. Y las ofertas del 30, el 40 y el 50, pues están por ahí. En el pasado es verdad que las caídas de precios fueron más pequeñas, por ejemplo, en el ciclo del 92-94 fueron del orden del 3%, pero en aquellos momentos es verdad también que la inflación era más alta y que el ajuste se produjo no tanto vía precios nominales como precios reales. En este caso, la inflación es mucho más baja y en cualquier caso la caída de precios ha sido comparativamente mayor que la que se produjo en cualquier otra situación pretérita. En el ámbito de las cantidades también el ajuste ha sido brutal, como desgraciadamente lo están revelando otros indicadores indirectos, como es el del empleo al que antes me refería. Varias pinceladas. Recordarles que, por ejemplo, a finales del 2006, el número de viviendas en construcción era de 1 millón. No se olviden de que esta es una producción que tarda 2 años en terminarse. En estos momentos, ese nivel está en orden de las 350.000. Ha habido, en año y medio, 2 años largos, una reducción a la tercera parte de lo que eran cifras de producción viva, o como quieran llamarlo, en esa referencia. Si lo ven desde el lado de las iniciaciones, que de alguna manera es lo que nos preludia lo que va a ocurrir en los próximos 24 meses, pues en estos momentos el ritmo de iniciaciones está por debajo de las 150.000 viviendas anuales y sigue cayendo. Quiere decir que, de continuar esto así,
pues el año que viene estaremos en una situación posiblemente ridícula para lo que es la demanda estable a largo plazo de viviendas en nuestro país. Y ahí también permítanme que le haga una aclaración, porque a veces yo creo que ha hecho fortuna algunas frases de decir eso de que en España es que se venían produciendo más viviendas que en Francia y en Alemania juntas. Bueno, es que comparar peras con manzanas, por no decir con un producto exótico. La demanda estable de viviendas en nuestro país, por los diferentes estudios que se han hecho, sean académicos, sean sectoriales o sean de organismos ajenos al sector, la sitúan en el orden de las 400.000. Por razones demográficas, a pesar de que poblacionalmente España está a distancia de Alemania o Francia, pero el ritmo de creación de hogares, que es el dato significativo para estimar la necesidad de viviendas en el país, en España ha sido mucho más dinámico en la última década que en Francia y en Alemania. Por dos razones fundamentales. Una, el tema de la inmigración. En España nos acostamos 140 millones de habitantes a principios de la década y nos hemos despertado hace 2 años con 46 millones de habitantes. Adicionalmente, el ritmo de formación de hogares a igualdad de población en España es mayor porque en España estamos viviendo un fenómeno, y hemos venido viviendo un fenómeno en los últimos años, en la última década, de lo que se denominan los singles, es decir, los hogares monoparentales, consecuencia de que nuestros jóvenes tardan más en formar una pareja y que nuestras parejas tradicionales pues se separan con más frecuencia que en los países de nuestro entorno. Fenómenos sociológicos, consecuencia de nuestra más tardía incorporación a uno y a otro fenómeno. El hecho cierto es que si ustedes consultan las estadísticas del INE, verán que la formación de hogares en España es mucho más dinámica que en Francia y en Alemania por estos factores y que, por ejemplo, algo que a mí me resultó chocante en su momento, y por eso se lo digo, el número de hogares monoparentales ya en nuestro país es prácticamente idéntico al número de hogares de lo que se puede calificar como una familia tradicional de 4 miembros. Con la diferencia de que los primeros siguen creciendo y los segundos están bastante estabilizados. Tenemos, por lo tanto, razones demográficas para explicar por qué en España hay una necesidad de viviendas mayor que la dinámica demográfica en los países de nuestro entorno puedan explicar. Adicionalmente está el tema de nuestro stock de viviendas. Es verdad que ha mejorado mucho en las últimas décadas, pero todavía en España hay más de 3 millones de viviendas que, digamos, no cumplen con los requisitos que cualquier persona hoy demandaría en términos de calidad de hábitat. Y en eso también nos diferenciamos de los países de nuestro entorno, donde hay un parque de viviendas más adaptado a lo que es una vivienda con una calificación de habitabilidad adecuada a nuestra situación económica, social y del siglo XXI. Y un tercer factor que ahí sí que nos diferenciamos completamente de nuestro entorno, y es el tema de la segunda residencia. España es un país de segunda residencia, pero porque los españoles deseamos, a diferencia de alemanes, irlandeses o británicos, tener una segunda residencia en España. Y es un tema aspiracional, que si hacemos una encuesta ahí en la acera de la calle, tendremos un nivel de respuesta muy elevado de que es un tema aspiracional en un momento determinado de nuestra vida el poder disfrutar de una segunda residencia. Cosa que, insisto, no ocurre en Irlanda y no ocurre en Alemania y ocurre en Francia, pero no en la intensidad que ocurre aquí. Y además, cuando le preguntan a un irlandés, a un británico o a un alemán dónde quiere tener una segunda residencia, le dirán que en España. Por lo tanto, hay un componente que estadísticamente está demostrado durante décadas
de que en España, y no parece que las cosas vayan a cambiar en el futuro, seguiremos disfrutando, en tanto en las circunstancias socioeconómicas en los países de nuestro entorno, así lo permitan, de una demanda adicional estructural de vivienda. Todo lo cual, en combinación, llevan a esas 450.000 viviendas anuales. Y esta es una cifra importante para ponerla en conexión con lo que también forma típicamente un titular sobre el sector, y es el stock de viviendas existentes en nuestro país en este momento. Sobre eso hay muchas cifras, todas pueden tener razón si explicaran realmente qué es lo que quieren decir cuando hablan de 1 millón o 1,5 millones o de la cifra que sea. Yo les voy a decir dónde están esas cifras en estos momentos y no solo en base a lo que el G14 haya estimado y lo tienen en nuestra página web, sino también en las cifras que el mismo Ministerio de la Vivienda y otras instituciones publican como una cifra aproximada de lo que es la parte del stock que más nos debe llamar la atención desde el punto de vista económico, por sus implicaciones económicas y financieras, en parangón con lo que antes comentaba del tema del automóvil. No es lo mismo hablar de una vivienda sobre plano, que es una vivienda inexistente, que está solamente en la oficina de venta de un promotor y que como mucho ha generado un gasto correspondiente al suelo, un proyecto y unos permisos, de una vivienda terminada no vendida. Son dos animales completamente distintos. Y por lo tanto creo que el nivel de preocupación debe de girar sobre el nivel de viviendas terminadas no vendidas en este momento, que es abultado. En estos momentos estamos en el mes de junio, se puede decir que a finales del año pasado estaban en 620.000 viviendas, en este momento estaremos en las 750.000 viviendas terminadas no vendidas, que es una cifra como para levantar la boina. Pero que si ustedes las comparan con los stocks que hay en los países que tienen un problema inmobiliario, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos, bien, estamos hablando de un stock equivalente a algo menos de 2 años de demanda. A eso, si fueran muy finos, dirían, bueno, añádale lo que hay en construcción, porque eso acabará terminándose y solamente parte es posible que se venda. En construcción en estos momentos hay unas 350.000 viviendas, parte de las cuales irán vendiendo, porque aunque el ritmo de venta ha caído brutalmente en estos 2 últimos años, y en esta semana se publicaba la última cifra, la de abril, de ventas de vivienda, y bueno, veíamos otra vez, no con sorpresa, sino como confirmación, que las ventas en el mes de abril cayeron un 40% sobre el mes de abril del año anterior, y ahí somos diferentes al resto de los sectores, porque el automóvil, y no lo digo porque esté aquí con nosotros esta tarde, sino cualquier otro sector que usted, cuando ahora se quejan es porque están registrando caídas sobre el año pasado. El sector inmobiliario es el único que tiene una caída del 40% sobre el mes de abril del año pasado, en el que a su vez había caído un 40% sobre el mes de abril del año anterior. Es decir que, y no es motivo de orgullo, yo quisiera estar en otra situación, pero sí de alertarles de que en esa posición de avanzada en la que el sector está en relación al resto de la economía, en las malas noticias, pues no acabamos de encontrar un suelo que nos permita vislumbrar un horizonte mejor en el medio plazo. Estas caídas, por lo tanto, todas estas cifras, incluso teniendo en cuenta el stock, incluso teniendo en cuenta el número de viviendas en construcción, nos debería de llevar ya a la reflexión de si no se está produciendo un sobreajuste en el sector en términos de cantidades. Si aceptamos que la demanda estable a largo plazo es de 400.000 viviendas, si es un factor dado que el ritmo de iniciaciones en estos momentos está por debajo de las 150.000, si tenemos además desajustes estructurales que todo el mundo reconoce entre vivienda en propiedad y vivienda en alquiler, que quiere decir que hay que impulsar el parque de vivienda en alquiler y además impulsarlo en un sentido de mayor profesionalización. Y yo creo que la ley de SOCIMI que está
en el Parlamento en este momento puede ayudar a eso, aunque estas son reformas con frutos a medio y largo plazo. Bueno, ahí también hay una demanda embalsada, o para calificar el stock existente tendremos que tener en cuenta dónde está la demanda que no se ha ejercitado en los 2 últimos años. Esa demanda o bien se ha derivado al mercado de alquiler, y el mercado de alquiler residencial, no el de servicios. El residencial está registrando momentos esplendorosos y simplemente les invito a que entren en la página del INE, vean dónde está el IPC general en términos negativos y vean dónde está el subíndice de alquileres y verá que está en términos positivos por encima del 3%, entre el 3 y el 4%. Y además tengan en cuenta que el subíndice de alquileres es un índice que se retroalimenta, porque como todos ustedes saben, una vez que se firma un contrato de alquiler, en el contrato se fija una cláusula de indexación automática al IPC. Luego, el 80% del parque de vivienda en alquiler va en línea con el IPC y solamente incide en el índice la vivienda entrante a lo largo del año. ¿Cómo estará creciendo el alquiler para que lo que entra nuevo empuje todo el índice arriba en más de un 3% de crecimiento? Simplemente como una señal evidente de que hay un desajuste en el mercado y que, por lo tanto, hay una demanda a la que hay que dar respuesta en el ámbito del alquiler. Si tienen en cuenta el déficit de vivienda que hay en alquiler, si tienen en cuenta el déficit de compras que no se ha ejercitado en los 2 últimos años, pues algo tendremos que peinar en esa cifra del stock. Algo hay ahí desajustado por alguna razón. ¿Qué razón? La que le está entreteniendo estos días en este seminario, el sistema financiero. Porque, espero que haya quedado claro en estas 3 jornadas que ya llevan, o en estas 3 jornadas y media, que los bancos, desde el verano del año 2007, no le dan un crédito hipotecario más que al que tiene ya el dinero en el banco. Estoy exagerando, pero quiero decirles que, evidentemente, las cifras de concesión de crédito hipotecario han caído, para ser justos, en gran medida porque los bancos no han tenido liquidez para darlas. Y creo que eso habrá quedado claro también en estos días. Pero también en parte porque de la noche a la mañana lo que era una maravilla, el producto inmobiliario, la hipoteca, ha pasado a ser algo venenoso, algo proscrito, algo negativo, donde todos los analistas han confluido en determinar que la hipoteca y el producto inmobiliario es algo inadecuado para el balance de una entidad financiera. Bueno, estos son, si me permiten el ámbito jocoso, modas que sin duda pasarán, pero que por el momento están haciendo un daño bastante importante. En consecuencia, y para resumir el mensaje que trato de transmitirles, es que aun cuando aparentemente estemos viviendo en un momento en el que parece que hay viviendas que sobran por todas partes, les alerto a que si proyectan a 4 años vistas, de no mediar un cambio de situación, un cambio que estabilice el sector y le permita iniciar suavemente una recuperación, podríamos encontrarnos con la sorpresa de que hayan desaparecido buena parte de ese stock y de que el ritmo de producción sea totalmente inadecuado para dar respuesta a la demanda. Y como cualquier economista aquí presente sabe, cuando hay un desajuste entre oferta y demanda, al igual que ahora está ocurriendo, porque hay una oferta abundante y una demanda que se ha retirado y los precios caen, puede ser que en el futuro, insisto, si no somos conscientes de ello y tomamos las medidas, y hay tiempo por delante, podríamos encontrarnos en una situación verdaderamente paradójica. Vaya esto, insisto, solamente en alertar sobre que, a mi juicio, ha llegado el momento para afilar el lápiz, ver exactamente dónde estamos y tomar las acciones oportunas para estabilizar esta caída e iniciar la recuperación. Porque además en ello nos va mucho. Nos van
cientos de miles de empleos y todo lo que ello encadena a partir de la actividad del sector. El gobernador del Banco de España, en el informe que acaba de presentar esta semana, alertaba, entre otras cosas, de que muy bien, bueno, parece que la cosa pudiera estar aterrizando, pero que incluso aunque se atisbe una recuperación, el hecho de que nuestra economía haya acumulado un nivel de desempleo tan elevado nos plantea un reto y un hándicap al mismo tiempo, para que la futura recuperación pueda ser verdaderamente fructífera en la economía española. Y esto me lleva a hacer algunos comentarios sobre un tema que se ha puesto de moda, que es lo del modelo de crecimiento. Habrán visto que desde diferentes ámbitos, y esto no es un tema nuevo, ya venía anidando, ya venía teniendo eco, que nuestra economía necesitaba un cambio de modelo de crecimiento. Hasta ahí, ninguna observación o comentario que hacer. Claro, cuando el cambio de modelo de crecimiento ya consiste en, para resumir, menos ladrillo y más sectores de mayor valor añadido, ya, ¿y qué significa menos ladrillo? Porque la cuestión es si lo que por parte de algunos analistas, algunos teóricos, se trata de exponer como el modelo maravilloso al que debe de transitar la economía española con toda celeridad. Bueno, primero, sobre el tema de los modelos, alertarles de que no hay modelo perfecto. Nuestra economía está sufriendo de una serie de efectos y consecuencias, pero si miramos a nuestro alrededor, veremos que modelos envidiables, el modelo exportador, por ejemplo, mi generación se creó envidiando a japoneses y alemanes porque habían conseguido instaurar un modelo basado en la exportación, el modelo chino actual. Hemos visto que también tiene sus problemas, que cuando vienen mal dadas no hay modelo que no sufra. Y basta mirar a Alemania, que es el caso exportador triunfador por excelencia, para ver que la economía alemana, con toda su tecnología y toda su capacidad exportadora, está cayendo al 6%. Si hablamos de modelos tecnológicos, Japón y Alemania se han caracterizado por impulsar eso durante décadas. Y vemos que Japón está ahí en un páramo perdido, en un encefalograma plano, desde hace más de una década. Y si vamos a otros modelos de servicios de alto valor añadido, pues vemos en el caso británico, en el caso más concreto de la City, donde realmente un país había exportado por un sector de alto valor añadido de servicios financieros que están sufriendo lo que no está escrito. Por lo tanto, cuidado. Evidentemente tenemos que evolucionar hacia una economía de mayor valor añadido, pero no sacralicemos o condenemos determinados sectores por unas razones aparentes que después no son tan evidentes en la práctica. Además, recordarles que el cambio de modelo económico no es algo que se produzca así de la noche a la mañana. Estados Unidos, con la economía más flexible, le ha llevado décadas cambiar de modelo de crecimiento, desde el sector industrial al de servicios y del servicio a la alta tecnología. Pero no hay que irse a Estados Unidos. Yo llamaría la atención sobre el modelo español. España ha caminado, yo creo que exitosamente durante las últimas décadas, sobre dos patas, si me permiten la expresión, que han sido el sector turístico y el sector residencial, a partir de los cuales se han generado los efectos encadenados en otros sectores y la creación de las circunstancias económicas que han favorecido el desarrollo de otros sectores. Y, por ejemplo, les llamo la atención, porque estamos en este seminario, de que hoy nos enorgullecemos de tener
un sector bancario y financiero muy competitivo. Les recuerdo que no ya en los años 70, en los años 80, el sector bancario español era un sector bastante raquítico y poco competitivo. Gracias a las condiciones creadas, el sector bancario español ha evolucionado y hoy es un sector que se codea con los mejores, por no decir que es el mejor, en el ámbito internacional. Pero no creo que me pase en mi exposición si les digo que sin la colaboración del sector turístico y el sector inmobiliario residencial, el sector bancario español no estaría hoy en las condiciones en las que está. Y baste una última anécdota más reciente. Se ha hablado del impacto de la subprime en los sistemas bancarios y financieros de otros países de nuestro entorno. Suiza, Alemania, Reino Unido, por ejemplo. Bueno, en el caso español ya sabemos que no quedamos contaminados en absoluto por ese problema. ¿Y eso por qué fue? ¿Es porque nuestros banqueros eran más listos que los suizos, los alemanes y los británicos? No. Es porque aquí tenían mejores oportunidades de hacer operaciones que el verse en la necesidad de comprar ese tipo de producto para darle una salida a los fondos disponibles que tenían. En consecuencia, si España se ha escapado de esa contaminación es porque en ese momento, cuando eso anidaba, entre otros, el sector inmobiliario estaba aportando a la banca operaciones mucho más atractivas y mucho más rentables que la subprime le ofrecía. En conjunto, por lo tanto, lo que les quiero decir es que el modelo económico es algo que está permanentemente en evolución y que ciertamente cuando vienen fases recesivas como la actual es cuando tenemos que preocuparnos de que esa evolución se detenga y la preocupación debe ser de cómo arrancamos y le damos salida lo más rápidamente posible a ese proceso de evolución. Incluso las autoridades están en la obligación y todos, la sociedad en su conjunto, de que esa evolución sea más dinámica, sea enfocada hacia esos sectores, hacia esos productos de mayor valor añadido, porque ahí es donde está un mayor nivel de bienestar futuro. Pero si nos olvidamos de cuáles son las condiciones de entorno en donde esa evolución puede anidar, estaremos desenfocando y probablemente incurriendo en algún problema potencial. Creo que el modelo español es un modelo que ha demostrado su éxito, pero, dicho esto, también hay que decir, y ahora voy directamente al sector inmobiliario, donde hay muchísimas cosas que hacer. En esa evolución compartirán conmigo ampliamente que el sector inmobiliario está en necesidad de ser incorporador y líder en la generación de más modernas tecnologías productivas y de diseño, en ser incorporador de mejores tecnologías de aislamiento y aprovechamiento energético, de incorporar un diseño y un desarrollo urbanístico más respetuoso con el medio ambiente, en definitiva, de impulsar una regulación y unos comportamientos empresariales que vayan en esa dirección. Porque si eso es así, este seguirá siendo un sector que hará una gran contribución al empleo, a la actividad económica y al disfrute de los ciudadanos. El sector es un sector que produce un bien esencial, y un bien esencial, yo diría que entre los más aspiracionales de cualquier ciudadano. Y en consecuencia, si somos todos capaces de impulsar en esa dirección, estaremos contribuyendo a mejorar el modelo de crecimiento y a que ese modelo de crecimiento vaya en la dirección adecuada de ser un modelo generador de empleo y de alto valor añadido, porque además el inmueble no es un producto de bajo valor añadido, si lo analizan detenidamente. Por ejemplo, y con esto ya termino, les recuerdo
que el sector inmobiliario es el primer contribuyente a las arcas públicas, cuando suman la contribución que hace a las arcas municipales, a las autonómicas y a las centrales. No sé si se sorprenderán si les digo que en términos promedio, una vivienda, desde el suelo rústico y todo el proceso que a partir de ahí hay que llevar a cabo y todos los pagos de tasas administrativas o de aportaciones de suelo, que en definitiva no deja de ser una aportación económica, hasta el final de la venta de una vivienda, en promedio supone un 31% de contribución a los diferentes sectores públicos. No creo que haya ningún sector de tan alta contribución o de tan alto componente de coste, como quieran verlo, de la imposición directa o indirecta en la formación de su precio. Por lo tanto, también en el impulso o en la defensa del sector inmobiliario va también que haya una contribución a estabilizar esta situación de déficit brutal en la que estamos entrando y a una corrección futura de esa situación. Para terminar, resumirle diciendo que es evidente que estamos enfrentando enormes retos, todos, políticos, administraciones y sector empresarial, pero que de esos grandes retos surgen grandes oportunidades y yo creo que debemos de hacer todos el esfuerzo para extraer de esta experiencia las conclusiones que permitan en un futuro evitar desviaciones tan brutales como las que se han producido al final del ciclo anterior y que vayamos hacia una actividad sectorial mucho más amable en todos los sentidos con nuestra sociedad. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por sus intervenciones, que han sido muy interesantes y damos paso al turno de preguntas. La primera ha sido ella. ¿Está por ahí el micrófono? Sería aquí. Ya, vale. Hola, buenas tardes. Quería hacer dos preguntas, pero son muy cortas. Una es para la representante de ANFAC. Quería preguntarle, ha comentado usted las cifras de matriculaciones de vehículos que iban a ser 800.000 para 2009, sin los incentivos con los del Gobierno. Y quería preguntarle qué incremento, qué descenso supone esto con respecto al año anterior. Eso por una parte. Y por otra quería preguntarle al representante del G14. Ha comentado que habría un descenso del precio de la vivienda del 20% y yo quería que me especificara desde cuándo y también teniendo en cuenta que habían pronosticado un descenso de la vivienda del 30%, yo quería saber si todavía queda por caer el precio de la vivienda y en total cuánto habría caído este año. Gracias. Sí, bueno, sobre lo que me preguntas, 800.000 turismos supone sobre el mercado anterior, pues supongo que aproximadamente una caída de un 30%. Si tenemos en cuenta que sobre eso estamos diciendo que probablemente hay unos 100.000 vehículos más, pues estaríamos hablando de un mercado que podría rondar los 900.000 vehículos. Bueno, pues aproximadamente, no lo sé ahora mismo, pero podríamos estar hablando quizás una caída de un 23%, una cosa así. Sobre el tema de los precios, esto es, claro, yo le puedo decir, bueno, la referencia es el último punto de subida de toda la década anterior que se sitúa a finales del 2007. Los precios de la vivienda estuvieron subiendo hasta el último trimestre del 2007. A partir de ese momento hay una parada y un descenso que ha sido continuado y acentuado a lo largo de los últimos 12 meses y que en este momento, en promedio, no está por debajo del 20%, está por encima del 20%.
Y usted podrá decirme, bueno, por encima, es que estamos hablando de un producto heterogéneo, estamos mezclando vivienda urbana con segunda residencia en costa con interior, urbana en periferia de ciudad con el centro. Es decir, que, claro, es un producto heterogéneo y, por lo tanto, en promedio, de toda esa cesta de producto, las caídas de precios desde diciembre de 2007 hasta este momento están por encima del 20%, lo cual es compatible con que, por ejemplo, en el ámbito de la segunda residencia en costa mediterránea, para hacer un segmento amplio, están más en el entorno del 30%. La segunda parte de su pregunta ya entra en la prospectiva y, francamente, eso ya es más difícil. ¿Cuánto más van a seguir cayendo? ¿Quién lo sabe? No crean que es por ningún tipo de resistencia. Yo le puedo hacer ejercicios indirectos de hasta qué punto esto es una caída suficiente o no, dónde pueden estar los márgenes adicionales de descenso, pero no sé si eso le va a dar una respuesta o no. No, yo no lo he dicho, no sé ustedes, este es un sector muy amplio. Lo que les puedo decir es, si ustedes van al escandallo, a la situación normal de un promotor, pues un promotor desarrolla una promoción a partir de un suelo, de unos proyectos que normalmente ha financiado él y a partir de una financiación llamada promotor, que no sé si les habrán contado en estos días aquí las entidades financieras, que es con lo que se desarrolla la promoción inmobiliaria correspondiente. Esa financiación de promotor oscila, según casos, entre un 60 y un 80% del coste total del producto. Y esa horquilla la tienen que ver también en función de si es una promoción en el ámbito de segunda residencia o de primera. Normalmente en los ámbitos de primera residencia los porcentajes son más elevados que en los ámbitos de segunda residencia. Y, ubiquen ahí el promedio y lo que es algo natural es que un promotor está dispuesto a perder todo lo que ha puesto. Bueno, un promotor o un empresario de cualquier sector. Pero difícilmente, o solamente en situaciones muy excepcionales y limitadas, está dispuesto a perderlo todo y además a poner dinero encima. Es decir, ustedes habrán visto que en este año y medio se ha hecho bastante frecuente el que muchas entidades financieras, a la vista de la dificultad de que las empresas hayan hecho honor al crédito promotor, hayan resuelto el tema quedándose con el inmueble. Todo ese componente inmobiliario que no voluntariamente las entidades financieras se han quedado ha sido en contraprestación por el crédito promotor que habían dado. Y nada más. Y ahora las entidades están tratando, evidentemente, de vender a ese precio. Y por eso verán ustedes que depende del tipo de producto, que en unos casos la reducción de precio sobre lo que era el precio en su promoción de esa vivienda, pues sean un 20, un 30, incluso un 40%. Porque, claro, algunas entidades, en algunos casos concretos, pueden estar dispuestas no solo a vender la vivienda por el crédito hipotecario correspondiente, sino, en algún caso, no lo digo en términos generales, con tal de darle celeridad al giro, recurrir a las provisiones para igualar esa ecuación. Pero claro, ya estamos entrando en un terreno casuístico y difícil de calibrar en términos
tan aritmético y simple como creo que usted me pide en su pregunta. Vamos a intentar también preguntas más cortas y respuestas más cortas. Buenas tardes, soy Luis Losada. Debo de entender por su respuesta que usted calcula que no hay posibilidad de bajadas adicionales, a pesar de que el BBVA cree que hay todavía margen de un 30% y Caixa Cataluña del 35%. Y después me gustaría que hiciera una reflexión, puesto que hay un incremento sustancial en el precio de los alquileres. ¿No le parece que la gente se está refugiando en el alquiler a la espera de que se produzca ese ajuste en los precios? Y por último, para aclarar, al representante de ANFAC dice que la cifra de demanda esperada por las ayudas directas es de